Juan Ramón Rayo, economista, ¿qué tal? Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, pues te lanzo la pregunta que decía Ketty. No sé cuánto nos va a afectar, pero nos puede afectar mucho. Bueno, efectivamente España es uno de los países de la Unión Europea con menor peso de sus exportaciones a Estados Unidos. Eso no significa que no vaya a haber sectores que puedan estar bastante afectados porque se concentran las exportaciones en algunos de esos sectores, como habéis mencionado, el sector agrario, el sector automovilístico, semimanufacturas, bienes de equipo, etcétera. Con lo cual, en esos sectores sí que puede haber una incidencia mayor. Además, no perdamos de vista que si Trump castiga con aranceles a la Unión Europea, la relación económica que mantenemos, que sí es muy intensa con nuestros socios europeos, también previsiblemente se va a resentir. Es decir, una ralentización mayor de la economía europea, algo, en mayor o menor medida, afectará a España. Y solo un matiz o un par de matices con respecto a lo que habéis mencionado, ¿no? Por un lado, no es exactamente que Trump, y creo que esto ayuda a interpretarlo mejor, amenazara a los BRICS con un arancel del 100%. Él lo que dijo es que si los BRICS promovían una moneda internacional alternativa al dólar, es decir, si atacaban los intereses internacionales de Estados Unidos, les iba a castigar con un arancel del 100%. Y creo que esto liga con la interpretación que cabe hacer de su amenaza a Pedro Sánchez. Si vas contra los intereses internacionales de Estados Unidos, como van o como pueden llegar a ir los BRICS, te castigaré como pienso castigar a los BRICS con un arancel del 100%. Y bueno, lo cual es un matiz muy importante, claro, porque no veo yo a España jugando el mismo papel que China, ¿no? En todos los sectores, no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, aun cuando no llegue ese arancel del 100%, que yo ahí sí estoy de acuerdo que es una treta negociadora de Trump para conseguir ciertas cosas, por ejemplo, que España aumente su gasto en defensa, tengamos presente que Trump se ha dicho que va a aumentar un 25% los aranceles a México y Canadá, un 60% a China y al resto del mundo, incluida la Unión Europea y España, entre un 10 y un 20%. Por tanto, la subida arancelaria va a llegar sí o sí, y no creo que estemos siendo del todo conscientes de que eso no se va, por desgracia, no se va a cambiar. Juanra, te pregunto por temas que nos pillan y nos aplican desde luego mucho más de cerca. Escribías el otro día un artículo sobre la relación entre vivienda y pensiones. En el plano general, ¿cómo están entrelazados esos dos términos? Bueno, pues vivienda y pensiones desde luego están mucho más entrelazados de lo que a veces tendemos a pensar, ¿no? Los políticos plantean parches para el problema de la vivienda, que es un problema muy serio, y plantean parches para el problema de las pensiones, que es un problema tan o más serio que el de la vivienda. Pero hay una interrelación muy clara entre ambos. De entrada, por ejemplo, en materia presupuestaria, que además liga también con lo que estabais debatiendo sobre si vamos a poder aumentar el gasto en defensa o no. Los recursos no son infinitos, entonces si tú vas aumentando cada vez más una partida del presupuesto, en este caso las pensiones han absorbido prácticamente todo el aumento del gasto presupuestario de los últimos años, pues lo que te queda es reducir otras partidas o no aumentarlas significativamente, y en los últimos años la partida de vivienda ha quedado totalmente desguazada. Incluso aquellos que consideran que es labor del Estado construir vivienda social, tengamos presente que durante los últimos años, también con Rajoy, no es cosa solo de Pedro Sánchez, la inversión en vivienda social se ha laminado. Antes de la burbuja se construían, incluso durante la burbuja y antes de la burbuja, entre 60.000 y 80.000 viviendas sociales al año. Ahora se están construyendo 10.000. Claro, acumulativamente esto tiene un efecto muy importante. ¿Pero por qué? Pues porque el dinero que se destinaba a esto hay que destinarlo a pensiones. Y esto no va a cambiar, sino que va a ir todavía más. Claro, y otra esa forma solución, otra forma en que afecta muy rápidamente la inmigración, por ejemplo. Este gobierno ha planteado que la solución al desequilibrio financiero del sistema público de pensiones, que es muy grave, se va a solucionar permitiendo la entrada de entre 200 y 300.000 inmigrantes cada año hasta el año 2045. Es decir, una entrada en España acumulada de 7,5, 8, hasta 10 millones de inmigrantes hasta el año 2045. Sin entrar en si esta es la solución al sistema de pensiones o no lo es, que no está en absoluto claro que lo sea, pero aun cuando consideráramos que lo es, vamos a ver, si van a entrar hasta 10 millones de personas en España en 20-25 años, habrá que construir vivienda para darles algún alojamiento.
si no se construye vivienda, porque se mantiene tanto desde el sector público como desde el privado la actividad constructora en mínimos, porque estamos en mínimos, 10 millones más de personas demandando vivienda, te va a disparar todavía más los precios. Y todo esto, que además hay muchas más interrelaciones, pero no da tiempo a entrar, pues no parece que haya una mirada política conjunta y a largo plazo para tratar de solucionarlo. Pues Juan Ramón Rayo, economista, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Mirada Crítica. Muy interesante el artículo que firmabas el otro día y por eso hemos querido hablar contigo. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra.